Moi bones a todos e a todos. Un novo programa de Alderiques de Asturias. Hoy falamos de ciclismo. Na nuestra mesa Alderique acompañaránnos 4 convidados e convidadas con los que falaremos del pasado, presente y futuro deste deporte na Asturias. Como lle bien sabío, un deporte que tiene milentas seguidores y además nel que disfrutamos na Asturias de profesionales que son bien nomaos. Deixámonos ya con este nuevo programa de Alderiques de Asturias. Hoy, en Alderiques de Asturias, falamos sobre ciclismo. Nesta vegada contaremos con dellos convidados que nos falarán de la realidad anguaño deste deporte en Asturias y de cómo ven el so futuro más cercano en las diferentes modalidades. En sin más, deixamos vos col programa. Bueno, entamamos ya lo que lle el nuestro programa, güey, un programa perprestoso que falamos de ciclismo, como decíamos nel entamo, y como facemos siempre vamos a hacer la presentación de la xente que nos acompaña, güey, Alderiques de Asturias. Sentamos pola misma derecha, está con nos Lucía González, corredora de ciclismo en las modalidades de carretera y ciclocross. Muy buenas, Lucía, y muchas gracias por estar en Alderiques de Asturias. Y gracias a vosotros. También tenemos a la Mima Anzorga, a Sur de Llano, que foi exciclista de élite. Anguaño estás colaborando en lo que lle el Club Ciclista Coayoto, con la base. Surde, muchas gracias por estar con nosotros. También a la Manzorga tenemos con nosotros, güey, a Rocío Gamonal, que lle una corredora de ciclocross y que foi de vegades campeona de España. Rocío, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, al Rollo Ciclismo. Hola a todos, encantada de estar aquí con vosotros. Y para pelear digamos, estos pegollos que forman el nuestro orrio, por decirlo de alguna manera gráfica, tenemos a Miguel Fernández, uno de los responsables de deporte en la RPA Radio Autonómica. Miguel, muchísimas gracias por estar. Gracias a ti por invitarme. Además, Miguel tiene que echarme un sofito por esto del deporte, porque, güey, camudamos a bondo lo que lle la nuestra temática habitual y préstanos falar de ciclismo. Como hacemos siempre, si vos parece, ponemos algún tema enriba a la mesa y vamos aldericando, que lle el título del programa, pero una de los anuncios, de las noticias que más sonadía tuvo nos caberos días foi el fichaxe de uno de los ciclistas más nomados de Asturias, que es Samuel Sánchez, por el equipo ciclista BMC. No sé, una primera valoración quien vos preste de qué importancia tiene, aparte de Dani Navarro, pues que Samuel Sánchez, que rumoreóse en los últimos meses que igual deseaba el ciclismo, el que tenga la oportunidad de correr en un equipo, bueno, de cierto nivel como ya el BMC. Cualesquiera el que vos preste. Yo falé con Samu, bueno, 2 días después de confirmarse el fichaje, y la verdad, a mí lo que me reconoció y que tuvo mucho más cerca de desear la bicicleta de lo que muchos pensamos, ¿no? Tenía la decisión prácticamente tomada, aunque el sueño de él y de ir a los Juegos Olímpicos de 2016. La verdad que estaba muy contento, porque además no fiches por un equipo cualquiera. Yo imagino incluso que a Samu no iba a aceptar cualquier oferta que se pusiera encima de la mesa, sino con unas condiciones, porque además, bueno, Samu ya tiene reconocido que ahora mismo corre porque y presta. Ya, bueno, pues tiene muchos objetivos algamaos, siempre faltan cosas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero que yo creo que para el ciclismo asturiano hay una muy buena noticia. Y verdad, ponías encima de la mesa el nombre de Dani Navarro, que parece que y el llamado ahora, siempre tenemos un asturiano allí con el que está detrás de la televisión en el Tour o una vuelta, ¿no? Pero que bueno, que Samu con 36 años, que además que cumplía estos días, que siga al máximo nivel y es muy importante. Vamos a ver cómo responde, porque después aquí les que tuvieron encima una bicicleta profesionalmente saben que después, bueno, pues los años danse mejor o peor, y oxalá salga una muy buena temporada. ¿Qué vos parece a vosotros que estáis, cualquiera de los dos que estáis en riba na bicicleta, ya una edad, 36 años, falabas eso de que Samuel no pueden quedar ahí 10 años de profesionalismo, porque aparte el ciclismo es un deporte perduro, porque estamos apezados a lo que es el fútbol, pero el ciclismo es perduro. No sé qué opinas, por ejemplo, Rocío, de lo... Pues yo creo que, bueno, para la afición asturiana hay muy buena noticia que Samu siga pues al nivel que estaba, porque son tiempos difíciles y ver un corredor profesional como él que no encuentre equipo, pues la verdad que desanima muchísimo a otras categorías como son los femenines, los juveniles y las escuelas y todo. Entonces, que haya encontrado hueco de nuevo en un equipo tan potente como el BMC americano,
donde le permitan rendir al máximo e intentar, pues, bueno, yo creo que el sueño de Samu, preparar ese mundial, a ver si consigue, pues, ser campeón del mundo antes de dejarlo, pues la verdad que, bueno, yo contentísima por él y sobre todo por la afición asturiana. Sí, además a un Samuel Sánchez que buscaremos la oportunidad de charlar con él fonderamente. También quería unirlo a este tema, falóse todo el tema de ese futuro equipo, con otro asturiano detrás, Fernando Alonso, un equipo, bueno, que no sé si también podías pues, apostar un poco por la base, no sé, por ejemplo, Surde, que trabajáis con la base, ¿qué importancia tiene que los nenos y les nenes que practiquen ciclismo tengan ahí pues no solo a Fernando Alonso por lo que es, sino que digan, oye, un equipo con un asturiano y historias? Un referente que siempre cuando estás haciendo algo, el tener un objetivo a donde poder llegar, decir, oh, pues igual si voy bien tengo una oportunidad, siempre da un poco de, aparte de la visibilidad que da el tema, que va a ser mucha si saca el equipo Alonso porque tendrá medios y publicidad. Yo creo que más que nada sobre todo eso, el impulso de decir, la ilusión de la gente que está corriendo y eso, tener a dónde llegar, que ahora mismo sabes que puedes andar mucho, pero tienes eso muy difícil porque no hay ninguna estructura ni nada a donde... Si anda coyese o a dónde... Que lo veas un poco factible, que sí, digas, factible. No, sí, equipos hay pero están fuera. Entonces habrá que ver luego si el equipo también y asturiano sí, un entemez, ¿no? Que queda como una estrella allí para mirar. Sí, yo creo que ahí en ese debate y cuando se pongan las bases, porque evidentemente falóse mucho del equipo de Fernando Alonso, pero hay que ver efectivamente si un equipo asturiano y un equipo con base en Asturias y un ciclista y un equipo que va a contar con la cantera asturiana o que va a intentar nutrir de corredores ese equipo, aunque después tenga figuras que pueden ser de fuera, ¿no? Yo creo que el ejemplo tuvimoslo con el Clash, que al final Tony Rominger era asturiano, o sea, yo quiero decir, Fede Chávez, Oñegui Gastón, pero veíamonos un poco reflexos en ese equipo. Entonces yo creo que en eso hay que empezar a salir de dudas, y yo no tengo ninguna duda que, viendo que además Samuel Sánchez este año va a correr, que el año que viene va a estar en el equipo de Fernando Alonso. No, díselo él, sí, además en las declaraciones que estaba... Y lo que quiere hacer y dónde va a estar. El contrato ya de un año, ¿no? De un año, parece, ¿no? Entonces, por eso os digo que... Hay muchos ya ciclistas que están tocados ya, Peter Sagan está tocado, bueno, no sé, varios que están con contrato de un año también pensando en eso. Entonces hay el miedo que a mí me da de cara, sí, va a ser un equipo muy bueno seguramente, con perres para tal, a ver cómo queda eso luego para la base, si valdrános igual como impulso, pero claro, el Clash, antes de tener las estrellas, tenía una escuela, tuvo una progresión desde la base y hubo muchos años de equipo Clash de aficionados y tal, y son los que luego el equipo de aficionados pasaron a profesionales. Sí, agarren, tiren de esa cuerda. Luego, con un buen equipo sacaron profesionales y pasaron. Ahora claro, si ya empieces desde arriba, habrá que ver cómo vas y da oportunidades. Lucía, y por ejemplo, personas que estáis trabajando en el ciclismo femenino o toda esta historia, ¿para vos qué supone el que haya, aunque sea masculino en este caso, pero que haya una afición al ciclismo, bueno, que por lo menos... Y una muy buena noticia, porque al final para todo el ciclismo asturiano, independientemente de la categoría, sobre todo para la base, te da un impulso porque tienes una mira en la que ver, ¿no? Al final, estos últimos años en categorías junior, sub-23, estaban un poco ahí en tierra de nadie, en plan, todos los equipos están desapareciendo y yo no tengo hueco en ningún lado, entonces al final tienes algo por lo que luchar. No, eso es súper importante. Lo que sí me prestaba, Rocío, porque muchas personas, lo que es el propio ciclismo, y yo digo lo como propio aficionado, pero aficionado aparte de correr yo, pero vamos, como contábamos antes de entrar en el programa, pues meramente, bueno, pues pasándolo mal en las carreteras, pero que es un deporte perduro, ¿no? Por ejemplo, falábamos lo de Samuel, decimos la edad, 36, falamos de futbolistas o de baloncestistas, pues el otro, el de la NBA, pues que dura hasta los 43 años jugando, pero en ciclismo eso es imposible, ¿no? Y un deporte muy duro, pero bueno, yo considero que todos los deportes de alta competición son duros. O sea, ejemplo, Rafa Nadal o cualquier maratoniano o cualquier ciclista. O sea, a según qué niveles ya es muy exigente. Un deporte de mucha exigencia física y mental también, ¿eh? Hay que estar muy preparado psicológicamente para aguantar esas cargas de trabajo.
esas recuperaciones, esas vueltas por etapas, pasar tantísimo frío entrenando. Pero bueno, yo creo que es uno de los más duros dentro del global de los duros, ¿no? Porque yo creo que también que a quien le gusta correr a pie o ese tipo de carreras, yo las veo también muy exigentes. El triatlón, son 3 deportes en uno. Es que los de pentatlo, ¿no? Esas cosas, ¿no? Quizás la dureza del ciclismo, quizás ves a los que nunca montemos en bicicleta más de cuando tenía 4 ruedas y estas cosas, y que después llama mucho la atención, sobre todo en las grandes carreras, que son 3 semanas sentados en una bicicleta 6 horas al día haciendo 250 kilómetros, ¿no? Y ahora estamos en el sofá y hoy ¿cuál es la etapa del Tour o del Giro? Nada, y que hay 5 puertos nada más. Y dices, tú, hay 5 puertos nada más. Yo digo, que se sube una bicicleta debe estar echando cagamentos por la boca, ¿no? Pero quizá a veces esa dureza llega, y por suerte todavía el ciclismo sigue siendo un deporte muy televisivo, que ves que todavía, que cayeron muchas carreras y muchas televisiones desearon de dar pruebas. Yo creo que es lo que llama verdaderamente la atención, es que estos tíos o estas mujeres 3 semanas montados en una bicicleta tienen que ser aquello, y después con todo lo que conlleva. Vamos a ver, la legislación del ciclismo, o sea, el ciclista tiene que estar permanentemente localizable los 365 días del año. Miráis la que se montó en la Vuelta a España con el ganador Horner, era el que se llamaba, porque una noche durmió en un hotel diferente al que tenía planeado el equipo, lo que se montó, y casi ni quiten la vuelta. Vamos. Es realmente espectacular todo lo que hay alrededor. Y falando, porque el programa de Güey lle falar de lo que fue el pasado, lo que lle el presente del ciclismo asturiano, lo que lle el futuro. El pasado, todo el mundo, decís lo tuyo a Miguel, bueno, acuérdase de si Clas Casastur, aquellos mayores tan míticos, lo de Rominger, Fede Chávez y toda aquella historia. Bueno, todos los que estamos aquí éramos bastante mozos, pero ¿qué acordanzas tenéis o qué importancia tuvo ese equipo ciclista? Yo crecí con el Clas. Yo cuando empecé a correr en bicicleta identificábame con el Clas, la ropa del Clas, les colnago del Clas. Y de hecho, hoy en día todavía veo por ahí algún recuerdo, alguna gorra, algún bidón o algo que veo en alguna tienda por ahí, y me encanta. Fue la época buena del ciclismo. Además, el equipo Clas, yo creo que marcó eso, una época en el ciclismo asturiano, en el ciclismo nacional y a nivel mundial incluso, ¿no? Con los triunfos de Rominger. A partir del Clas, pues ya vino otro tipo de ciclismo, ya con el Reynolds, ahora con el Movistar, ya un ciclismo más moderno. Ya, sí que cambia, que mudó un poquitín. Lo que sí, en aquel tiempo sí que Clas Casastur sí que tenía, que yo era como un orgullo para los asturianos, ¿no? Yo acuérdame, yo creo que sin saber andar en bici todavía ya quería el maillot del Clas. Me acuerdo de eso, tal, porque lo tenía mi primo y la visera, acuérdame de Guajes el Clas, y tampoco tenías ni idea de ciclismo, porque yo empecé a correr en bici sin saber lo que era ciclismo, me gustaba la bicicleta, pero no sabía lo que era una carrera ciclista cuando empecé tal. Pero sí, el Clas era como eso, y lo que decía Brilo, el Rominger era como un asturiano, era uno más. Sí, había muchas partes del Estado español que todavía a día de hoy no entendieron por qué en Asturias el Tour queríamos que lo ganara Rominger y no Indurain. Llamaban a estos asturianos mal españoles que quieren que gane uno porque el Clas, al fin y al cabo, y cuando falamos del orgullo de ser asturianos y de defender las otras tradiciones y defender el idioma, el tipo de proyecto del Clas era un proyecto que, aunque fuese un equipo profesional ciclista, yo creo que vertebraba Asturias. Yo creo que todos los asturianos sentíamos, una gran parte de los asturianos sentíamos representados con eso, ¿no? Y entonces cuando caen ese tipo de cosas parece que el país, que parece que Asturias pierde algo de la identidad. Yo creo que el Clas fue parte de la identidad de los asturianos. Y después llega un tiempo que ya cuando aparece el tema de Samu Sánchez, aparece ya Chechu, aparecen todos, bueno, Benja Noval y todo el tema, pero bueno, que ahí no sé si conocéis alguna noticia, que si digo alguna opción de montar un equipo ciclista asturiano, porque teníamos en la élite, vamos, conocidos
5 o 6 de primer nivel. Podíamos ir al Mundial con una selección asturiana. Por eso digo, en aquel tiempo. En aquel tiempo. Porque teníamos además de todo tipo, pues escaladores, rodadores. El problema es que cuesta muchos perros hacer un equipo. Y estamos viéndolo a nivel del Estado español, queda un equipo profesional que lle Movistar, desapareció Euskaltel, que además era el más antiguo. Yo creo que y los que estuvisteis dentro del ciclismo sabréislo, eso falóse siempre, de volver a tener un equipo profesional, pero yo no sé si realmente llegó a ponerse en rienda de la mesa esa opción, si se faló de ello, eso desconozco. Siempre se faló y hubo tal, pero bueno, al final concretar siempre estaba, bueno, a ver si pasa esto, a ver si y tal, a ver si en los perres. Claro, lo de siempre. A ver si esto, bueno, al final estamos así. Pero bueno, siempre se faló, claro, siempre estaba ahí, eso en la época dices tú que había 5, no, había igual 6 o 7 de primer nivel profesionales y además que no era ningún paquete y todos tenían un nivel bastante bueno y de los mejores del mundo. Y aprovechando que estáis dos mujeres en la mesa, por ejemplo, para vosotros Lucía, lo que es el ciclismo femenino, ¿sentís vos que se vos escaece un poco, que la siente, digamos, no, a menos de lo que nos presta ahí el Tour, la Vuelta? Hombre, sí que duelte, ¿no? Porque al final ves un poco todo el circo que tienen montado ellos y al final nosotras estamos a un mundo por detrás. Sí que es verdad que estos últimos años hay muchos equipos profesionales que están sacando su estructura femenina. Por ejemplo, Orica, lo que era Largos, que ahora es Shimano. Hay varios equipos que están sacando su estructura femenina. Entonces, ojalá dentro de unos años pues podamos tener también el equipo asturiano aquí femenino. ¿Y la cantera ahí, más que medallas y tal no saquen. Campeonato de España de lo que sea, de pista, de ciclocross, de mountain bike, siempre un año igual falla en una categoría, en una especialidad, pero siempre hay una regeneración de ciclistas, que igual es que más conocida era Lucía y la hermana, más pequeñas que yo, pero luego digo, hostia, si todavía vienen ahora otros 2 o 3 que anden como ellos, que siguen ¿Por qué pensáis, ¿por qué pensáis que Asturias es tan aficionado al ciclismo? Bueno, aparte del fútbol, que eso eclipsalo todo, pero ¿por qué Asturias digamos porque es una tierra que tenemos, decíame, no sé, uno que era Foriatu, decíame, no, y que vivís en el paraíso del ciclismo porque tenéis 14 puertos de no sé qué, los que decían, este año el percorrió la Vuelta a España, otra vegada, aquí con el no sé qué, uno nuevo, otro de allí, otro de allí. ¿Pensáis que eso es lo que fai que Asturias, no sé, dentro de, bueno, también Euskadi, pero bueno, que en este caso tenga tanta afición, y por eso, ¿cuál es la vuestra opinión? Yo creo que bueno, que ya Asturias y el norte en general, ¿no? Que hay muchísima afición, hay muchos equipos, competiciones, carreras, marchas cicloturistas, aquí gustanos la bicicleta. Y bueno, Asturias en concreto, pues sí que puede ser por el tipo de terreno que tenemos. Por el clima no llega. No, porque no ayuda mucho, la lluvia para entrenar y eso. No ayuda mucho. Pero bueno, el terreno que tenemos, pues presta a salir con la bicicleta. Aquí hay mucho cicloturista, mucho aficionado. Y tenemos rutas per guapes, puertos per guapos, playas per guapes para ir a visitarles en bicicleta. Y luego que tenemos, pues bueno, pues unos profesionales a los que tiren mucho también, ¿no? Ahí está Dani, está Samu, estaba Chechu también, que los vemos en la tele, y bueno, al final los guajes pues van aficionándose un poquillín a esto del ciclismo. Venlos por la carretera entrenando, son gente muy accesible para hablar con ellos y tal, y entonces bueno, yo creo que eso tira mucho, la tierrina tira mucho. Sí, yo creo que además el hecho de que Asturias, dentro de lo que es la Vuelta a España, siempre sean les etapas decisorias, yo creo que eso también marca, ¿no? Aparte de que tengamos buenos profesionales. Yo recuerdo que tengo una escuela, había clase mañana y tarde, y que cuando la vuelta llegaba a los Llagos o llegaba al Naranco, acábenos de la clase normal y debemos ver el final por la tele. Y yo creo que eso también marca, ¿no? El coño, pues mira, llega la vuelta aquí y aquí va a decidirse, ¿no? Entonces, coño, algo habrá, y enganche ¿no? O sea, de 30 que íbamos a clase y salimos a ver la tele, pues igual 28 quedamos plasmos con eso. Yo creo que eso también marca, ¿no? Sí, que ayudó un poquitín a que siga esa afición, porque decías, Surde, que sí hay cantera, ¿no? Que no hay que esmolecerse con ello, ¿no? Hombre, yo quisiera que hubiera más, pero claro, tampoco puedes quejarte porque ¿qué vas a hacer? Falta trabajo también. Podría haber mucha más cantera de la que hay, eso estoy seguro.
fai nos falta, igual que non hai perres para tal, fai falta xente tamén traballando nello, porque hubo tiempos nos que había dinero e parece que se arrimaba máis xente a traballar, a echar unha mano, pero claro, falta, a veces decimos, non, é que non hai perres, ya, pero é que se non hai xente tampouco para traballar e, bueno, son as escoles é básico ter xente preparada tamén para traer con os críos e todo, porque non é tan fácil tampouco como poner al crío a dar vueltas en bicicleta a la pista, hai que saber un pouco e tal, e un pouco lo que nos falta, yo creo, eso, que bueno, está haciéndose ahora muy bien, bueno, ahora mismo en invierno la federación dio aquí el curso de nivel 2 de director deportivo y tal, está trabajándose en eso también, en mejorar también no solo los ciclistas, sino también a los que trabajamos con ellos, para que, yo creo que eso tendrá que valer para que crezca la cantera, claro. Si metes al guaje a hacer una actividad y va allí como si queda en el patio de casa dando vueltas en bici, no motivará. Pero bueno, creo que... ¿Y los nenos y las nenes escuellen el ciclismo? Bueno, tienen el balón siempre apegado, ¿no? El balón siempre para el fútbol y tal, pero ¿escuellen presta ellos? Sí, muchas veces son los críos los que quieren el ciclismo y los padres no quieren. Eso de lo más... Siempre hay alguno que viene, como en todo, obligado por el padre, tal, pero muchos son, hay más casos de eso, de que el crío quiere andar en bici y los padres, bueno, es normal, el miedo a la carretera, también que yo un gasto, la bicicleta bastante... No es fácil, no es como ponerte a comprar una raqueta o el comprar una bicicleta, pero sí que, sí, los críos, además el crío que gusta la bici y un deporte que es muy libre, porque el que gusta la bici antes de competir saca la bici y anda a su aire por ahí y va a dar vueltas para acá, entonces, y una afición que sin estar en un equipo ya la vas agarrando. Y sí que los críos sí que, luego ya que aguante la afición o no, ya hay otra cosa, pero sí que los escuellen, ¿no? Pues yo... El que gusta la bici realmente tira por ello. Lo que es verdad es que en todas las casas hay por lo menos un balón y una bicicleta. Eso es verdad también. Eso, bueno, y una realidad. Y la cantera yo creo que pasa, y que no es solo en el ciclismo, que desconozco mucho más que Xurde, ¿no? Yo creo que pasa a todos los deportes en general. Están quedando todos los clubes deportivos sin directivos, porque no hay sienta que quiere agarrar ese relevo, porque antes el paisano del pueblo hacíase cargo del equipo de ciclismo, de fútbol o de baloncesto, porque, bueno, pues echaba una mano. Ahora yo creo que la sociedad en general somos todos más individualistas, tenemos más alternativas de ocio, ¿no? Y eso es un problema que los clubes están quedando sin gente que eche una mano y acaben siendo casi muchas veces los padres de los críos que están en cualquier deporte. Y yo creo que el ciclismo no llega lleno a esa situación que se está dando yo creo que en todos los deportes en general. Vamos a hacer una pequeña pausa, llevamos un cachu aldericando de Arroyo Ciclismo, está prestándonos por la vida este alderique para conocer otras cosas, dar conocencia a otras cosas. Hacemos una pausa y después en el segundo cachu del programa vamos a fondar en lo que es el futuro y cómo está, bueno, en general también la posibilidad para los guajes de algamar una profesionalidad en el ciclismo. Begoña Zavala, como sabe todo el mundo, pues activista, abogada. Esta nueva ley del aborto que saca el Partido Popular, ¿qué consecuencias tiene desde un punto de vista social y legal, Begoña? La primera te voy a contar las legales, porque son las más graves, ¿no? Legalmente va a suponer que va a mandar a la ilegalidad y van a ser delito pues alrededor del 95% de los casos de interrupción voluntaria del embarazo, que en este momento son legales. Seguimos en este alderique falando de ciclismo asturiano, presente o pasado, presente y futuro. Tuvimos ya, bueno, haciendo un repaso a lo que fue la historia del ciclismo en Asturias, aquí con estos convidados y convidadas que nos acompañan, güey, que nos está prestando, como decía, por la vida. Y sí que me prestaba, aprovechando que tenemos a dos mujeres que están corriendo y que, bueno, faen ese esfuerzo. Todo el mundo conoce lo que lle el Vuelta, Giro, Tour, lo masculino y tal, pero ¿cómo lle, por ejemplo, un calendario vuestro? Por ejemplo, Lucía. Bueno, Rocío y yo, digamos que tenemos un calendario un poco diferente. Ella es más vetetera y yo soy más carretera. Entonces, al final, pues bueno, no competimos en las mismas carreras. Yo al final estoy en un equipo vasco, en Lointec, que es un equipo semiprofesional femenino,
y corremos calendario internacional. Al final yo empezaré dentro de un mes y empiezo en Bélgica y luego corremos varias vueltas por Francia y vueltas así internacionales. Por ejemplo, en fémines no hay las 3 vueltas grandes, no les hay. La vuelta nunca existió. El Tour existió, la Gran Boucle, que llamamos nosotros, no desapareció. Falta de dinero y de perres y nada. Y solo queda el Giro, que el Giro son 8 días. Es en julio, los primeros días de julio, no sé si es del 1 al 9 o por ahí. Y bueno, y es la vuelta más importante de todo el calendario. Ya hay equipos de todo el mundo que corren y tal, sí. y todo eso. Los equipos más importantes, más representativos, son los que corren el Giro. Esto va por invitación, entonces bueno, nosotros estamos ahí peleando por la invitación, pero bueno, todavía no lo conseguimos. Sí, hay que pelearlo. Rocío, ¿y varía mucho el entrenamiento? Decía BTT, va a explicarlo, dice de mountain bike, porque hay gente que a lo mejor no tal, pero ¿qué dice Rocío? ¿Varía mucho el entrenamiento de lo que es masculino a femenino? O sea, ¿o tenéis que subir los mismos puertos que suben estos, o cómo es la historia? Hombre, nosotros entrenamos también, echamos muchas horas, porque bueno, la preparación es la misma. Les pruebas, lógicamente, están más adaptadas a lo que lleva una mujer o lo que lleva un hombre, la distancia, el tiempo y tal, pero bueno, los entrenamientos son muy exigentes igualmente. El calendario que hacemos, pues yo también adaptado a los equipos o a la categoría que tengas, seas junior, seas élite, más, menos distancia, pero al fin y al cabo, bueno, los entrenamientos, ya te digo, son muy exigentes, metemos muchas horas, a nosotros cuéstanos lo mismo la gasolina para ir a correr a Bélgica, Castellón que a Bélgica, que todo eso. Tenemos el hándicap o el problema que en este caso los premios son menores, de mujeres a hombres, y bueno, estamos ahí peleando a ver si por lo menos tenemos esa igualdad en esas carreras. Y Surde, por ejemplo, comentábalo antes Rocío, lo que ya Asturias es muy guapo, muchos puertos, pero lo que ya la meteorología no ayuda mucho. Tú que estás trabajando con guajes y con guajas, ellos cómo lleven eso, porque la bicicleta y echar horas, y de ir a la carretera, y claro, está lloviendo todo el día en invierno, aquí es muy pesado el tiempo, por decirlo. ¿Cómo fue eso? Hay de todo, hay los que da igual que llueva, que pedrisque, que esté nevando, que salen, y otros que en cuanto caen 4 gotes, no, yo hoy rodillo, y mañana por si acaso, como igual llueve, rodillo. Y un poco también va en cada uno, y luego claro, fue en grupos, porque uno igual tira de otros para tal, y pasas mal, porque estás entrando y cae una pedriscada de repente y no sabes dónde meterte, porque los tíos que te mete. Claro. Hombre, y es malo, pero yo tampoco lo cambio, porque al final tú te vas a Castilla y en invierno pasas mucho más frío y en verano pasas mucho más calor. Claro, y sí, aquí yo, agua, por ejemplo, en Andalucía salen a entrenar a las 7 de la mañana, porque a las 12 tienen que estar cubierto, porque están a 40 grados. Entonces, bueno, al final nosotros tenemos la lluvia, tenemos el orvallo muchas veces, que sí que te deja entrenar, y otros tienen frío y calor. Y yo lo que siento, digo, como aficionado, cuando estoy huellando el Tour o cosas de esas, dicen, no, oye, que atacas a muy baseando el Tourmalet y tal, bueno, lo que sea, que yo no entiendo mucho, pero, y dicen, no, y es bueno porque este como ya asturiano está acostumbrado a bezao a basear los puertos, ¿sí es verdad? Hombre, claro que se nota, eso que técnica. Uno que está, claro. Al final estás acostumbrado a eso, a encontrarte con eso, a esa climatología, a encontrarte la carretera mollá, entonces sabes conducir mejor la bicicleta con esa adversidad. Sí, que uno de Andalucía, que en cuanto ve unos 4 gotes, tira del freno. Yo, por ejemplo, llevo muy mal el calor. Yo el calor, empiezan a erizárseme los pelos y paso frío y gripa el motor. Sí, o sea, que préstate más cuando lo que pasa, por ejemplo, lo que comentabas del Giro, cuando llegue en su netu, ahí vas a tener, ahí pases lo peor, ¿no? Porque ahí... en Italia... Yo tengo una anécdota con un amigo, que somos los dos muy aficionados a ver las carreras, de la época de Chechu Rubiera. Chechu iba mucho al Giro, y el Giro masculino coincide muchas veces con lluvias e incluso con nevadas. Sí, nevadas este año. Y entonces era el mensaje a las 11 de la mañana, hoy está medio nevando, hoy gana Chechu.
Hoy ataca el Chechu. Y era verdad, tú sabías que Chechu Rubiera, el día que estaba más perro de todo el Giro, era el día que lo intentaba, ¿eh? Ahí donde se nota eso, la costumbre de que al final llueve, tienes que salir a entrenar. Te has aclimatado. Porque si estás en un sitio que te lleva un día, igual ese día, bueno, aguantes y haces otro entrenamiento diferente y al día siguiente, venga. Pero aquí, claro, si está una semana lloviendo, es pues, que el día que llueve, medio pelotón se ha eliminado. Entonces ahí al final tienes que aprovecharlo. Claro, están más miedosos y van con el freno y todo eso. Y que comentabais lo del rodillo, lo de entrenar en rodillo y eso no sé, bueno, y hay alguna publicación que dicen que no lle de todo bono, ¿no? Que eso lle malo, ¿cómo combináis? Cuando ya lle de estos días que no se puede salir, que está casi el quitanieves quitando las cosas. Venga, yo prefiero mollame que hacer rodillo, la verdad. Porque lle muy agónico, no te pasen lesores en el rodillo. Y siempre lo mismo, ahí dando pedal en un sitio fijo. Pero bueno, a veces no te queda otra, porque también coger muchos molladuras seguidas pues no es muy bueno para la salud. Porque bueno, hay que conservar un poquitín la salud para llegar sin coger un catarro o una gripe. Entonces no te queda otro remedio que ponerte a hacer rodillo. Sí, porque aparte eso, cuando es súper importante en el ciclista que aparte está como al límite del peso, a todas estas cosas, que un catarruco ya... Bueno, claro, ya es muy propenso a coger un puñín de frío y ya al día siguiente ya te eliminaste, ya perdiste 2 o 3 días de entrenamiento, entonces hiciste la buena, porque ya no te sirvió de nada. Sí, armástela ya y ya no puedes ir a la carrera, es importante estar preparándola. Yo esto de rodillo suelen decir siempre que como para mantener la forma y tal, y tampoco lo creo, porque yo creo que con una buena preparación en el rodillo también puedes mejorar y, vamos, evidentemente tienes que salir a la carretera, pero que por una semana que pases en rodillo, que está nevando o tal, ahora todavía estamos, ahora en febrero y cuando viene el peor tiempo normalmente. Sí, febrero, marzo, que esté nevando. Yo cuando entrenaba quería más, no, y me pillaron nevades y pedriscas y tal, pero en el rodillo bien preparado, que no sea nada más que rodar y rodar, una serie y tal. Tengo fecho eso, semanas de rodillo y luego igual salgo a salir un día a la carretera y estar en plena forma, igual mejor que como estaba primero. Y como todo, la preparación es muy complicada en general y el rodillo también, y como lo tomes, yo creo. Sí. Y subiéndolo un poquitín, yo cuando cojo el coche y salgo por la zona que vivo yo, la montaña central y demás, lo que me llama mucho la atención es que ves una montonera de ciclistas, que no son ni Samu, ni Chechu, ni Dani, una montonera de ciclistas y ya con los canines y con la su bicicleta y tirando eso, uniendo lo que lleva la propia afición de Güellalo Pela Tele, ¿qué vos parece por qué lleva? O sea, sí que hay una montonera de ciclistas, ¿no? Eso lleva una cosa en las carreteras, ¿no? Sí, somos los globeros, con cariño, ¿eh? Somos les grupetes que salimos los fines de semana por ahí, que nos vamos juntando por la carretera, juntando, al final hacemos un pelotón igual de 90 o 100. Y bueno, ya te digo, aquí la gente gusta mucho el cicloturismo, hacer rutas los fines de semana o cuando no se trabaja. Y salimos como los caracoles aquí, ¿eh? Cuando deja de llover ves una pila de ciclistas por la carretera. Sí, llámame la atención, sí, veis el coche, ostras, mira, qué pelotón aquí. Y después tampoco crees que igual son todos aficionados al ciclismo, como dices, a verlo por la tele o tal. Mucha gente que sale en bicicleta, pero luego la competición no la sigue y no... Igual verá una etapa que tal como cualquier otro que no anda en bici. Eso siempre me extrañó a mí mucho. Mucha gente de salir de trabajar corriendo para casa para ir a ver la etapa no sé qué y cruzarte con 10 o 12 ciclistas. Dices, ¿cómo? Nadie se imagina unos guajes jugando al balón en el parque a la hora de un Barça-Madrid, ¿no? Pues a mí sí, eso siempre que me llama mucho la atención. Sí. Nada, aquí hay mucha afición. Sí. Aquí cuando son las etapas de la Vuelta a España, la Vuelta a Asturias, vas a cualquier alto por ahí, algún puertucu, y ves arriba un montón de gente que va a verlo en bicicleta, o gente que se acerca con los coches, o gente que va a los habituallamientos a pillar los bidones. Todavía se sigue conservando eso, ¿eh? Y hablando un poquitín lo que lleva la propia Vuelta a Asturias, bueno, tuvo de ellos problemas de, bueno, solo 2 días lo que fue la edición pasada. No sé si, Miguel, tenemos alguna información de cómo puede ser. En principio está hablando este año de que hay tres etapas cerradas, está buscándose una cuarta. Bueno, esto es síntoma, evidentemente, de la crisis, de la famosa crisis, de la caída de patrocinadores, pero evidentemente
esto sabíase que se iba a pasar aunque no hubiera crisis, con el famoso calendario UCI Pro Tour, que lo que está haciendo las vueltas pequeñas y acabar con ellas. Están poniéndose en el calendario una serie de pruebas donde obliguen a los equipos grandes a ir y acabar con las vueltas pequeñas, ¿no? La Vuelta a Asturias, el que no iba al Giro venía a Asturias a preparar el Tour, ¿no? Y entonces, entre unas cosas y otras, el año pasado de verdad tuvo la Vuelta a Asturias a punto de desaparecer, si no yo por la organización, con Cristina Mendo y otra gente al frente. Acuérdame hasta una campaña por las redes sociales de SOS Vuelta a Asturias. La verdad que estuvimos a punto de perder la vuelta nuestra, y normalmente este tipo de carreras, decirlo la presidenta del comité organizador, si la carrera un año se deja de hacerlo, normal es que no vuelva nunca más, ¿no? Y entonces en ese aspecto yo creo que entre todos tenemos que echar una mano y que ojalá la vuelta vuelva a ser aquello que teníamos, pero evidentemente gran parte tiró la organización de las grandes carreras, que como los grandes equipos tienen que ir a UCI Pro Tour a agarrar puntos para la clasificación general, están acabando con estas vueltas pequeñas. Sí, acuérdome de Indurain, ¿no? Que corriera la Vuelta a Asturias y todas esas historias. Bueno, este año va a ir Nairo Quintana, por ejemplo, que va a ser un buen referente, pero, sí, el Lomeste, sí. Pero es verdad que los 2-3 últimos años de la Vuelta a Asturias, para el que no oye muy aficionado al ciclismo, era ver a unos paisanos en carretera que no conocías, ¿no? Y eso, al final, y la pescadilla que se muerde la cola. Tú, si tienes a 2 o 3 buenos referentes, la siente velo, y si la siente lo ve, vienen patrocinadores, y si vienen patrocinadores vendrá la televisión detrás. Pero yo acuérdame, a nivel de medios de comunicación, la Vuelta a Asturias va a 10 años, había 5 o 6 emisores de radio que la daban, y ya los últimos años que se dio, este año yo no hubo radio en directo, y del anterior a los 3-4 últimos solo estábamos dándole a la RPA, o sea, y eso es un poco síntoma de que todo fue bajando y que hay muchas causas culpables de todo esto. Y para Sunilo, llevamos un cacho aldericando, prestábame para rematar el alderique falar de futuro. ¿Cómo veis el futuro? No solo a nivel de, bueno, lo de Samu, el equipo Fernando Alonso, sino a nivel de lo que trabajáis tú sur, de lo que son los guajes y las guajes. ¿Cómo veis el futuro del ciclismo en Asturias? Yo centraríame más en Asturias, el que vos preste. Yo el futuro me veo lo que va a haber futuro, porque es que no tira. Hay que ver también por qué tira. Yo estando dentro y podía hacer más de lo que faigo, muchísimo más, lo que faigo un poco, faigo nada. Y es un gandul. Sí. El ciclismo de Asturias está llevándolo al final, son 4 personas, al final ves que hay clubes y tal, pero al final en cada club hay 1 o 2 que son los que están tirando de ello, y que entonces lo que falta hay un poco ese relevo también de nacional. Yo cuando decidí correr, quedamos unos pocos ahí que seguimos un poco con el tema, pero también es difícil porque estás muy atado, pues, en el tema de trabajo y demás, claro, tiempo, disponibilidad, pero faltanos un poco para que haya futuro bueno, eso, aparte de la preparación que están haciéndolo bien con los cursos y demás cada poco, además de los cursos para las licencias, están haciendo cursos aparte, pues un curso de entrenamiento con potencia o tal, luego, cosas que para formar a la gente, pero falta gente que formar, gente que tenga interés, que la hay y gana, sobre todo. ¿Y cómo veis, por ejemplo, el futuro del ciclismo, vos que os dedicáis al tema? En este caso, el futuro del ciclismo femenino, dentro de lo mal que están las cosas ahora mismo, porque las ayudas públicas, por ejemplo, son 0 ahora mismo, estamos gozando de muy buena salud. La verdad que tenemos muy buena cantera. Debe ser la época que más moces hay corriendo en bicicleta, y sobre todo muy jóvenes. Tenemos el caso de la Escuela de Viella, que Lucía salió de ella, que te lo podrá decir ella. Hay un montón de rapacines corriendo en bicicleta ahora mismo y con un futuro tremendo, con muy buen nivel, con muchos ganes, y que están saliendo a correr fuera. Yo creo que somos un referente incluso a nivel nacional, porque bueno, tienennos a nosotros ahí también ganando muchas medallas, pero ellos vienen pisando muy fuerte, están haciendo un gran calendario, y la verdad que ves que va a salir gente para arriba, si se cuida un poquillín, que van a llegar a ser un referente a nivel nacional. Lucía, entonces, que nos cuentes ahí de esa Escuela de Viella, o sea que hay muchos nenes que están ahí. Sí, bueno, allí la verdad que yo soy de allí, y la verdad que hay un orgullo al final para un pueblo tan pequeño sacar una escuela referente a nivel nacional. Y bueno, la verdad que se está trabajando bien, están saliendo cadetes, juveniles, sub-23, y bueno, la verdad que se vio en el pasado campeonato de España y en Castellón, que aparte de ganar en élite, ganamos en juveniles.
con Paula y estuvimos a punto de sacar un bronce también con Candela. Lo que pasa que bueno, tuvo una caída y no pudo ser, pero estamos ahí. Y al final lo importante es eso, que cuando nosotros colguemos la bici haya gente detrás. ¿Y tú, Miguel, desde el punto de vista de ese periodista que sigues un poco la actualidad del ciclismo? Yo creo que, hombre, evidentemente el futuro está en la base, y soy una frase de perogrullo, ¿no? Y que se siga trabajando la base y que llegue más xente, ¿no? Pero yo creo que, y hablábamos antes del equipo de Fernando Alonso, que si evidentemente va a ser un espejo donde mirarse, y que si los chavales ven que el mejor de cada jornada de la generación, cuando llega a cierta edad, puede entrar en ese equipo y puede involucrarse, o de mano pues algún ciclista asturiano que tea por ahí, caso de Samuel o de otro caso entrando al equipo. Yo creo que eso va a ser muy importante, porque a veces, y los niños y las niñas son niños y niñas, gusta ellos lo que ven por la televisión, y evidentemente, ¿no? Y entonces, igual que pueden ver en un momento determinado un equipo asturiano de cualquier deporte en máximas categorías, que ahora mismo non lle el caso, si ven como referente un equipo ciclista potente, con xente importante, yo creo que va a valer mucho para eso, pues que la bicicleta, aparte de ir para el parque o por no sé dónde con los amigos, valga para un momento determinado, decir, pues yo quiero ser como Samuel Sánchez o como este rapaz del mío pueblo que con 23 años entró en el equipo de Fernando Alonso, y eso creo que va a ser muy importante. Y muy importante. Pues bueno, estamos ya a piques de rematar esta alderique. Bueno, como siempre decimos, davosles más fondes gracias, pero sí que me prestaba, como siempre hacemos, como un remate de conclusión, que cada uno tuvierais una intervención donde hicierais, pues por ejemplo, yo siempre me presta a rematar los programas con un mensaje positivo, porque en estos tiempos y crisis y todas esas historias, entonces siempre me prestaba el hacer pues una parte final como una conclusión, pero si puede ser positiva. Rocío, si te parece, entamamos por ti. ¿Qué mensaje daríamos a la xente de lo que falamos durante, bueno, casi que 50 minutos de lo que el pasado, el presente y el futuro del ciclismo en Asturias? Pero ¿qué mensaje daríamos a la xente? Pues que practiquen deporte, que practiquen ciclismo, que los niños que les inculquen ya desde las escuelas, pues que les conciencien de que hay más deportes que el fútbol, y sin desmerecer el fútbol, Claro. Pero que practiquen ciclismo, que lleven un deporte muy guapo, que pueden recorrer sitios guapísimos y sentirse competitivos, y que bueno, que vean que se puede llegar a lo más alto, que tenemos referentes aquí en Asturias, como Samu, que es campeón olímpico, como Lucía, que fue varias veces campeona de España, que vean que les moces que también estamos aquí, dando pedales fuertemente, y que bueno, que nos vengan a animar las carreras, que la verdad que necesitamos público. Lucía, ¿qué mensaje damos para cómo va a rematar el programa? Bueno, yo creo que en esta época, pese a no haber perres, que el ciclismo asturiano siga ahí, que siga dando buenos resultados, y que necesitamos guajes y guajas que sigan dando pedales, porque al final el futuro es de ellos. Y Surde, ¿cuál llega tu conclusión? Poco más de lo que dicen, eso. Animarse a la gente, el que pique un poco el Niki de tal, que no lleve tampoco nada, aunque falemos de tanto entrenar y tal, eso, luego llevase bien. Sí, igual asustámoslos un poco, claro, ¿no? Asustámoslos un poco. Creo que no guste la bici, digo, pero luego hay que entrenar mucho y tal. Bueno, hay que entrenar, pero llevarse bien. Y presta luego, un sacrificio que merece la pena. Sí, y un deporte prestoso. Sí, porque igual el programa, igual asustamos, ¿no? Miguel, igual asustamos un poco. Un poquitín. Claro, oye, hay que entrenar tanto y esas cosas. Miguel, tú como conclusión, persona que estás ahí, está deportivo, que estás siguiendo un poco la actualidad, no solo eso, ¿qué mensaje podemos desear a la gente? Yo desde fuera, que ellos falaban un poco desde dentro, claro. Yo desde fuera me gustaría que seguir habiendo tantos aficionados asturianos en las carreteras cuando llega la Vuelta a Asturias o cuando la Vuelta a España escoge finales de etapa aquí, ¿no? Porque yo creo que soy una parte también muy fundamental, ¿no? Que haya afición, y eso quiere decir que el ciclismo tiene visibilidad, ¿no? Yo creo que en Asturias no lo vamos a perder, y desde yo, y antes sacamos el tema, yo espero este año volver a que por lo que me toca, pues poder volver a contar la Vuelta a Asturias por la radio, porque eso quiere decir que la Vuelta vuelva a tener atractivo para todo el mundo. Yo, en mi deseo, yo hice un año Vuelta a Asturias y otro año solo el Naranco y pasarlo muy bien, así que
aquí lo dejo encima de la mesa, que vuelvo a ofrecerme a hacer la vuelta cuando faiga falta. Sí, vamos a... Bueno, damosles gracias por estar en este Alderiques, pero sí que vos quería hacer una oferta, por decirlo de alguna manera, que este Alderique podemos repetirlo cuando vos preste. Vamos, falamos otro día de ciclismo y convidamos a más gente, y darles gracias a Lucía González, que tuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Lucía, por estar con nosotros. Oye, mucha suerte para ese Giro, que no te tenga tanto calor, para que puedas hacerlo lo mejor posible si nos conviden, ¿no? Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Sur de Llano, muchísimas gracias por estar, y también date la enhorabuena por ese trabajo que faes con los bajos y las bajas, porque eso es súper importante en cualquier deporte. Gracias por venir. Rocío Gamonal, muchísimas gracias. Enhorabuena por los éxitos que tuviste hasta el momento. Puse fuerza, como digo, a Lucía, porque para nos, sinceramente, como aficionado que agarramos la bici de ese mes en cuando, pues damos un mérito descomunal de lo que hacéis, y bueno, y que sigáis adelante. Rocío, muchas gracias por venir. Una cocina antes de que se me olvide. Adelante. Que el año que viene tenemos Campeonato de España de ciclocross en Gijón, en enero. Muy Así bien. que queda tiempo para ir preparando la bandera y ir ahí a animar a tope a los asturianos y a los asturianos. Pues ahí tenemos en Sisones y enero el año que viene ese campeonato, para que todo el mundo pues tenga esa opción. Y Miguel Fernández, como decíamos, periodista de la RPA, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, pero bueno, agarraremos otro día para seguir charlando, porque hay un tema que nos presta, porque pensamos, como decíamos, que sí que el fútbol tiene mucho puso, pero sí que el ciclismo. Gracias, Miguel. Gracias a vosotros, porque además es muy importante que el asturiano tenga este tipo de tertulias y sobre muchas temáticas para dar visibilidad al idioma. Pues seguimos, tenemos ese compromiso de hacer dentro de unos meses, pues hacemos otro Alderique. Pues hasta aquí llegó este Alderique de Güell. Charramos de ciclismo, otro tema bastante extremado de lo que tratábamos hasta este momento, pero como falemos con los nuestros convidados, a los que damos las gracias por estar con nosotros aquí, Güell, convidámoslos para otra ocasión, que seguiremos charrando de ciclismo y de suro que buenas noticias. Muchas gracias, estáis oyentes a otra edición de Alderiques de Asturias. Un saludín.